Ninguna persona sensata justificaría la extinción de una especie silvestre. Menos aún si se trata de un pequeño venado nativo de las pampas argentinas. Sin embargo, este macho que vemos pertenece a una población que quizá no sobreviva los próximos 20 años. Esta es la razón por la cual en Corrientes muchas personas unieron sus ideas y sus esfuerzos para que esto no suceda, en un intento por conservar a esta población de venados de todas las maneras posibles. La región pampeana actual. Un escenario de cosechas masivas en el cual hay cada vez más máquinas y menos hombres. El enorme poder transformador de la agricultura se traduce en las imágenes satelitales, en una gigantesca cuadrícula extendida a lo largo del territorio. Pero este paisaje rural de la actualidad nos hizo olvidar el pasado, y hoy casi nadie puede imaginar la llanura como era hace poco más de un siglo. Una interminable planicie cubierta por pastizales naturales. Un ecosistema complejo que daba sustento a centenares de especies silvestres. Una de las más comunes era el venado de las pampas, un pequeño cérvido que llegó a ocupar más de 50 millones de hectáreas a lo largo del país. Su distribución era tan amplia que los expertos creen que había millones de ellos. Pero bastó un siglo de producción agropecuaria para terminar con el ecosistema del venado, y de aquella enorme población queda apenas una muestra insignificante de su antiguo esplendor. Hoy sobreviven en la Argentina 4 minúsculas poblaciones de venados, con apenas unos 2.000 individuos en total. En los malezales ubicados entre el Iberá y el Aguapeí, en el noreste de Corrientes, existe uno de estos últimos grupos de venados. Los animales sobrevivieron allí durante décadas porque no interfieren con el uso ganadero de estos pastizales. La importancia de la población llevó a que fueran declarados Monumento Natural Provincial. Pero en la actualidad, la situación cambió, y ahora estas tierras son cubiertas con cultivos forestales, los cuales eliminan el pastizal que necesitan los venados. La situación del venado en Corrientes es crítica. El problema que tiene es que el hábitat en el que vive el venado de las pampas, los pastizales, están cambiando a una velocidad muy rápida por la entrada de la industria forestal. En 15 años, las forestaciones eliminaron el 25% del hábitat de los venados correntinos y siguen avanzando rápidamente. La modificación del hábitat por producciones como las forestaciones, etcétera, hacen que el espacio vital que tiene la especie se vaya reduciendo año a año. Si la tendencia sigue así, y todo apunta a que probablemente incluso se acelere, es posible que en 10-15 años ya no quede pastizales, sino quede hábitat para el venado de las pampas y se extinga la población de venados de Corrientes. No sería la primera vez que esto sucede en Corrientes. Hace algo más de una década, las enormes superficies forestadas con pinos y eucaliptos eliminaron una pequeña población de venados ubicada muy cerca de Concepción. A medida que el pastizal desaparecía bajo las forestaciones, los venados de Concepción eran empujados a las estancias y parajes donde aumentaba su contacto con las personas. Y esto lo saben los antiguos pobladores. Omar Rojas es oriundo de la región y uno de los pocos correntinos que sabe de manera directa sobre los venados extinguidos de Concepción. Yo he podido hablar con viejos paisanos que tuvieron algunos de capataz, otro de mayordomo, en una estancia al sureste de Concepción, a unos 20 kilómetros, y ellos pudieron contarme que sí, hace 20 años nomás que en esos campos había estos venaditos, o sea que hubo hasta los últimos 20 años. Omar también pudo conocer de primera mano,
por qué desaparecieron aquellos venados. Según lo que este hombre me comentó, todo vino con las forestaciones, y que también me cuenta el hombre que también era comercializado por la gente, la carne y los perros, porque inclusive él contaba que ellos habían criado un par de venaditos guachos y que un día salieron medio lejos de la casa y después cuando el hombre se dio cuenta que su bichito ya era perseguido por los perros y que a uno le habían cazado justamente. Las forestaciones expulsaron los venados hacia los parajes. Los cazadores y los perros hicieron el resto. El cambio en el uso de la tierra y la pérdida de pastizales empujaron a la extinción total a los venados de Concepción. Ahora, los venados de la Guapeí pueden correr la misma suerte, y solo medidas inteligentes podrían impedir que se transformen en los próximos fantasmas del pastizal. Una forma de proteger a los venados es la creación de una reserva en la región. Y antes de crear una reserva, hay que conocer la población correntina. Una serie de censos realizada durante 2006 actualizó los datos anteriores. Estos conteos mostraron también que era necesario evaluar la población en el terreno. Es como que se están yendo al campo de al lado. Durante 3 años, Alicia Delgado censó los venados de la región. Ella pudo determinar con bastante precisión el área que hoy ocupan los animales y estimar su cantidad. Pero se los ve muy tranquilos. Paralelamente, Alicia encuestó a estancieros y trabajadores rurales de la zona, continuando un trabajo iniciado antes, a través de reuniones con productores del norte correntino. Con estos acercamientos, se logró que los ganaderos de la región prestaran un enorme apoyo para la conservación de los venados. El trabajo de Alicia permitió determinar las áreas con mayor densidad de venados. Posteriormente, y gracias a la donación de Arcadia, una organización conservacionista europea, la Fundación Flora y Fauna Argentina pudo comprar 500 hectáreas para crear la primera reserva dedicada primordialmente a la conservación de venados en Corrientes. La reserva fue llamada Guasutí Ñu, término guaraní que significa lugar de los venados. La idea es apostar a la conservación del venado, donde está hoy en día, y los pinos están avanzando a través de la reserva que estamos trabajando con Flora y Fauna Argentina, cuyo objetivo fundamental es conservar venados. La reserva es pequeña, pero puede ser un refugio eficaz. De hecho, con un año de manejo sin ganado de los pastizales y con pequeñas quemas planificadas, la reserva pasó de tener 5 animales hasta alcanzar un número de 56 individuos, lo cual indica que el esfuerzo valía la pena. La conservación in situ se basa en la estrategia de lograr acuerdos con los empresarios locales para que, sin dejar de producir, se garantice un piso mínimo de conservación. Pero el avance de las forestaciones podría ser ineficaz esta estrategia debido a la alta rentabilidad de esta industria. Los ganaderos de la zona y los productores en general están interesados en conservar la especie porque forma parte del patrimonio natural correntino. Nosotros tenemos la obligación de armar entre todos una estrategia de conservación de la especie en el lugar. Somos conscientes que la rentabilidad que ofrecen actividades económicas y productivas como las forestaciones, por ahí a veces es un obstáculo para lograr convencer a los productores de mantener el hábitat del venado tal cual está. La reserva se encuentra ubicada en el corazón del área donde se expanden las forestaciones, y es muy probable que no sea suficiente para proteger a los venados en un futuro cercano. El venado y el pastizal fueron las principales víctimas de la expansión productiva argentina, y por décadas solo persistieron en regiones donde la agricultura no pudo entrar. Pero en la actual globalización económica, la demanda internacional de pulpa de celulosa crece día a día. Las forestaciones invaden la cuenca del Río de la Plata
y por supuesto los pastizales del noreste correntino, transformando la conservación de los venados del Aguapeí en un serio problema. El problema es que la situación allí es realmente grave, porque no nos estamos enfrentando a procesos pequeños, nos estamos enfrentando a un tema global. Estamos hablando que a nivel mundial hay 2 lugares donde la gente está eligiendo plantar pinos, y son el sudeste asiático y la cuenca de la Plata. O sea, es enorme, son procesos macroeconómicos ante los cuales no nos podemos enfrentar. Estamos hablando de millones y millones de dólares invertidos en plantación forestal para alimentar las grandes papeleras del Río de la Plata. Ante eso, apostar por la conservación del venado en la cuenca del Aguapeí, que está identificada como área forestal, es una apuesta muy arriesgada. Para conservar los venados correntinos, la creación de una reserva es una solución convencional. Pero, ¿será suficiente ante el avance de las forestaciones? ¿Podrán 500 hectáreas ser un espacio adecuado para los venados frente a decenas de miles de hectáreas forestadas con pinos? La necesidad de conservar la población in situ dará buenos resultados en las próximas décadas. Es justamente allí donde la idea de necesidad debe combinarse con la de oportunidad. La existencia de un campo de 10.000 hectáreas con vocación de conservación y ubicado en el interior mismo de la Reserva Natural Iberá brindaba una oportunidad única para emprender otra estrategia de conservación de los venados: la creación de una nueva población de la especie. La creación de una segunda población de venado de las Pampas en Corrientes dentro de la Reserva de Iberá es una oportunidad increíble. Esta segunda población dentro de la Reserva de Iberá serviría como un seguro de vida ante lo que pueda pasar con la población que queda hoy en día fuera de la Reserva de Iberá, en los bañados del Aguapeí, y que es la que está siendo amenazada por el avance de la industria forestal. Es una manera de no poner todas nuestras expectativas de conservación de la especie en un único lugar. El sitio elegido fue la Lomada de San Alonso, una enorme isla en el interior del Iberá, con 10.000 hectáreas de excelentes pastizales. En definitiva, se trataba de aplicar 2 medidas de conservación complementarias ante la grave situación de los venados correntinos. La idea es combinar conservación in situ y conservación ex situ. O sea, por un lado, apostar por conservar el venado de las Pampas donde hay ahora en la zona del Aguapeí, con la reserva Guasuti-Ñu que maneja flora y fauna argentina, y intentamos crear esa segunda reserva en la Lomada de San Alonso, que serían 10.000 hectáreas de reserva de máxima calidad. Pero crear una nueva población demandaba el traslado o traslocación de animales, desde su área de distribución hasta la Lomada de San Alonso. ¿Aquí tiene para colgar sueros? La traslocación se llevó adelante según lo planificado, pero esto demandó un enorme trabajo previo y también el apoyo constante del Estado provincial. El principal problema era acercarse a los animales. Los venados serían capturados con dardos anestésicos, y este método requiere estar a una corta distancia de ellos. Así fue necesario acostumbrar a los venados a los vehículos terrestres, y el guardaparque Maxi Navarro estuvo a cargo de esta tarea durante un año. Un año de estar acá, un mínimo de 10 días al mes, haciendo el trabajo de amance de los venados, acercándose día a día, creando un vínculo entre cada uno de ellos y nosotros. El tractor fue el vehículo más eficaz en la superficie despareja del malezal. Además, una plataforma metálica acoplada detrás sería un buen soporte para los veterinarios encargados de capturar a los animales. Una vez que Maxi logró ganar la confianza de los venados, el proceso de la traslocación siguió su curso. Digamos, Maxi conoce el lugar, Mauricio va a tomar las decisiones y ahí cualquier cosa. Yo y Gustavo vamos a trabajar con el animal atrás de la camioneta. Para llevar adelante el procedimiento, se convocó a un grupo de veterinarios brasileños, encabezado por Mauricio Barbanti. Mauricio representaba a la persona con mayor cantidad de cérvidos manejados de América Latina, y la otra cosa que resultó es que hablando con él se emocionó mucho con el proyecto, le pareció un proyecto de máximo interés,
a pesar de estar en Brasil él, y se emocionó con él y dijo, bueno, cuente conmigo. Ahora no hay tiempo que perder. Los veterinarios preparan sus equipos para asistir a los animales. También se cargan los dardos que se usarán en la captura. Bien, vamos a utilizar estos dardos de 3 centímetros de capacidad. Lleva 3 centímetros de la droga anestésica y después lleva aire a mucha presión. Van presurizados con mucho aire. Y de esa manera, cuando inyecta al animal, cuando ingresa la aguja, al desplazar la gomita que tapa el orificio de la aguja, ahí va a comenzar a ingresar la droga al animal. Finalmente el equipo de captura sale al campo. Un grupo de colaboradores los sigue a la distancia. Su tarea consiste en observar al venado después del disparo del dardo y no perderlo de vista. El animal podría escapar a la carrera y perderse una oportunidad de captura. En la plataforma del tractor, el equipo logra acercarse a un grupo de animales. Una hembra parece un blanco fácil. Esta vez el disparo falló. Por un lado, el acercamiento no fue suficiente. Por el otro, el viento desvió el dardo algunos centímetros. El equipo ahora se acerca lentamente al grupo, tratando de buscar una línea de tiro a favor del viento. Esta vez, Gustavo Solís logra dar en el blanco. Ahora todos deben observar atentamente al animal. Puede ser que tenga inyectado, entonces vamos a mirar ahora la reacción del bicho. En los próximos minutos, el comportamiento del macho muestra que la anestesia está haciendo efecto. Ahora, los segundos cuentan. Es preciso capturar al venado cuanto antes para sacarlo del campo. Todos los miembros del equipo trabajan con celeridad. Mauricio sabe que el tiempo corre, pero dentro de su preocupación, infunde tranquilidad a sus compañeros de trabajo. Ok, vamos. En el centro de atención armado en pleno campo, el ciervo es acondicionado para su transporte final. Se le coloca un radio collar que servirá para seguirlo. Los veterinarios aprovechan estos minutos tomando muestras del animal y preparando al macho para aplicarle anestesia gaseosa, más segura y suave durante el vuelo. Eu acho que é melhor virar 03 ou 02. A preta tá lá, a preta pode te dar pouco mais de informação. Então, essa passa para baixo. El vuelo hacia San Alonso demora 30 minutos. Entonces, comienza la última etapa previa a la suelta. Aquí los veterinarios deben controlar que el animal se recupere correctamente de la anestesia. María Ángela Pereira tiene mucha experiencia en el trabajo con ciervos y ahora está conforme con la recuperación del macho. O que foi ótimo. Não demorou muito e levantou tranquilo, com poucas tentativas, o que pode traumatizar. En pocos días, 2 machos y 4 hembras son liberados en la lomada y todos esperan que se forme una nueva población de la especie. La estrategia de crear una población separada de la existente es una estrategia que hay que apuntalarla y hay que apoyarla, sobre todo porque es necesario crear un número de individuos importante que haga que se afiance esa población. Si esa población funciona bien, estaríamos hablando de la mayor reserva de venados de todo el país. 10.000 hectáreas de hábitat de máxima calidad y bien protegido da para muchos venados. Pero de la idea de crear una población al hecho de que ésta se forme, hay un largo camino, y nadie sabe en el equipo qué ocurrirá con estos animales. La tarea de seguirlos recae sobre Eugenia Acevedo. Con la señal que emiten los radiocollares,
ella localiza a cada individuo en el campo. Como parte de su trabajo de tesis doctoral para el CONICET, debe observarlos por 2 horas para establecer cómo se agrupan, qué ambientes prefieren, conocer su estado de salud y analizar su comportamiento. Se los sigue diariamente en diferentes momentos del día, se los ubica espacialmente a través de un punto del GPS, hago también una evaluación del ambiente en el que se encuentran, porque parte del estudio también es no solamente evaluar su grado de adaptación al nuevo área, sino también ver de qué manera eligen el ambiente en el que se mueven. A medida que el trabajo da sus primeros pasos, ella logra acercarse a los animales y ganar su confianza. Los seguimientos muestran que durante las primeras semanas, los 6 venados se dispersaron. Hacia el norte se formó un grupo con un macho y 2 hembras. Hacia el sur, una hembra permaneció cerca del otro macho. El seguimiento seguía normalmente, hasta que en pocos días, una hembra desapareció de la lomada. Esto significaba un enorme problema. Una hembra alejada del resto era un animal perdido para la conservación, tanto en sí mismo como por la descendencia que podría dejar. Bueno, en el momento en que esta hembra se nos ha perdido, que hemos perdido el rastro y no la hemos podido encontrar, bueno, nos hemos encontrado bastante angustiados, bastante preocupados porque el esfuerzo, ¿no?, de lo que es recuperar, tratar de recuperar esta especie y conservarla, lo que significaba perder una hembra. Con un animal perdido, todo el proyecto comenzaba a flaquear. La situación requería buscarlo en un área mucho mayor. Luego de varios días, el rastreo aéreo dio resultado. La tenue señal del radio collar permitió localizar el área donde estaba. Fue un enorme alivio para Eugenia y el resto del equipo. La hembra había salido de San Alonso cruzando un bañado hasta alcanzar la lomada de Ñupuy Ajú. Esta lomada está habitada por un puñado de antiguos pobladores dedicados a la ganadería. La ayuda de estos pobladores fue fundamental para encontrar y seguir a la hembra perdida. Pero se le ve bien, o sea que vimos ahí con los muchachos y verificamos todo. Ellos se transformaron en agentes de conservación que periódicamente informaban a Eugenia las novedades. La hembra estaba lejos, pero en buen estado de salud. Semanas más tarde, la hembra volvió a la reserva de San Alonso, aunque siguió alejada de los otros venados. Mientras tanto, Eugenia continúa con sus labores. Los excrementos del venado contienen sustancias que permiten medir el estrés de los animales. Esto es importante para evaluar su aclimatación y su estado general. Paralelamente, los venados comenzaron a moverse. Las 2 hembras del norte se acercaron a la pareja del sur. Poco tiempo después, el macho que estaba con ellas siguió sus pasos. Entonces, los machos comenzaron a pelear. Era el inicio de la estación reproductiva. Han peleado, se han corrido entre ellos, entrando en época de reproducción, saliendo victorioso el macho más joven, y el otro adulto yendo más al norte, tomando bastante distancia al grupo, ¿no? Poco después, la hembra perdida también se sumó al grupo. Así, a 4 meses de la traslocación y en plena época reproductiva, el macho más joven estaba con las 4 hembras. Y esto podía significar algo muy importante. Tener apareamientos en tan poco tiempo era un objetivo que ni Eugenia ni el resto del equipo podían considerar seriamente. Por eso, los seguimientos siguieron con normalidad, y Eugenia se dedicó plenamente a su trabajo en los meses siguientes.
Un año después de la traslocación, Eugenia comenzó a observar comportamientos extraños. Una hembra que hasta entonces era mansa, peleaba con las otras y escapaba de Eugenia durante el seguimiento. Venía un poco intrigada con ese comportamiento extraño de ella, no sabía qué es lo que le pasaba, corría. La conducta de la hembra podía deberse a que intentaba proteger una cría, pero acercarse y buscarla en esta situación podía ser riesgoso. Las fechas coincidían. La preñez dura 7 meses y luego de nacer las crías se esconden entre los pastos durante 5 o 6 semanas. Era el tiempo suficiente para tener una cría desde la pelea de los machos. Esta podía ser una gran noticia para todos, pero Eugenia no debía apresurarse hasta confirmarlo plenamente. Finalmente, la noticia vino de la mano del poblador local encargado de San Alonso, Omar Rojas. Fue un día como hoy, ¿no? Que siempre salgo a recorrer y justo fue un día después de lluvia y el paisano de campo lo primero que hace es fijarse para todos lados el camino y en este caso fue eso lo que en un momento yo vi la pisada de los venaditos y de un venado grande, ¿no? Y de repente vi un chico y empecé a curiosear y a seguirle y a tal punto que me di cuenta que era un venadito recién nacido. Pocos días después, confirmaron la presencia de la cría. Después de recorrer un par de días, teniendo ya ese dato de la huella, pude ver a la hembra un poco ya más tranquila y siguiéndola, de repente se acerca una manchita marrón, chiquita. Traté de acercarme un poco más, hasta que sí, pudiendo mirar con los binoculares, pude ver que saliendo del pastizal era una cría, un venadito. La cría tenía unos 2 meses y permanecía cerca de su madre. Estaba saludable y tranquila. Era la mejor noticia para todo el equipo, y no fue la última. Un mes más tarde, otra cría apareció en el grupo. Era un poco más pequeña y estaba vigilada de cerca por su madre y el macho. Finalmente, las 2 crías concebidas y nacidas en la reserva de San Alonso estaban incorporadas al grupo. El nacimiento de estas 2 crías de venados para nosotros es un hecho muy auspicioso en cuanto a la población de esta especie dentro de la reserva de Liberá. Es también prioritario el poder concentrarnos en el núcleo poblacional más grande de la especie que está en este momento viviendo en una zona de hábitat marginal y que tiene una seria amenaza. Los venados correntinos están comenzando a ser conservados en la región del Aguapeí mediante la acción conjunta del gobierno provincial, los productores y las organizaciones conservacionistas. Pero en un contexto marcado por amenazas en el mediano plazo y con un triste antecedente de extinción en la provincia, los animales liberados en San Alonso tienen ahora una nueva oportunidad para sobrevivir en el interior de la Reserva Natural Iberá. Con estos venados también se benefician los pastizales. La restauración de ecosistemas solo es posible en la medida en que todas sus especies vuelvan a ocupar estos espacios y a recuperar su importancia ecológica. La provincia de Corrientes es precursora en este tema. Con la reintroducción del oso hormiguero en 2007, con la conservación del venado de las Pampas y con otros proyectos de restauración ecológica en camino, Corrientes está en la vanguardia de la recuperación completa de paisajes ancestrales casi olvidados, un legado que suma valor a su permanente respeto por las tradiciones de la tierra. Mientras tanto, los venados de San Alonso están contribuyendo a crear la 5ª población de la Argentina y podrían convertirse en una enorme esperanza para la especie y su entorno natural.